Geografía de Panamá, el proceso de poblamiento del territorio nacional. La población panameña se reparte en forma desigual sobre la superficie del país. Algunas regiones están muy pobladas, por ejemplo, el 70% de los habitantes del país, según datos estimados de la INEC, al finalizar 2016 se concentraba en un solo 4 provincia, que era Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, y donde en promedio viven 123 personas por kilómetro cuadrado, densidad de población. En contraste, hay otros lugares con muy poca población o deshabitados. Este es el ejemplo de la comarca en Veraguanán y Darién, donde habitan casi 3 y 5 personas por kilómetro cuadrado respectivamente. Los factores físicos como relieves de poca altitud, zonas climáticas templadas, tierras próximas a aguas y costas condicionan la distribución de la población. Al inicio del siglo XVI, la población de Panamá fluctuaba entre 250.000 a 500.000 habitantes. Como consecuencia de la colonización y las enfermedades del siglo XVIII, la población disminuyó a 70.000 habitantes. En el siglo XIX, como consecuencia de la construcción del ferrocarril transísmico, entre 1850 a 1855 y de los trabajos del canal francés. Y la publicación aumentó también debido principalmente a la migración. Y según el censo de la población del 2010, la cifra era de 3.405.813 habitantes. Y estas estimaciones del INEC del 2016 la ubican ahora en 4.058.372.000 habitantes. Claro que esto va a cambiar ahora en este siglo XXI, que por el COVID-19 vamos a tener un poco más de 4 millones de habitantes. Los grupos que más adelante les comentaré de los grupos humanos que componen también la población panameña. En cuanto a la formación de las líneas costeras de Panamá, se menciona como la costa del Caribe y la costa del Pacífico, mucho más que las costas del norte y las costas del sur. El clima, Panamá tiene un clima tropical de temperaturas son altas durante el periodo seco que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo. Como pueden observar aquí también uno de estos terrenos húmedos. También está la temperatura sobre el lado del mar Caribe, del Istmo son algo inferior que sobre el Pacífico y pasa fácilmente a elevarse después del crepúsculo en la mayor parte del país. Tenemos fauna que es muy variada y numerosa en Panamá, es rica en especies como el pecarí, el tapir, el jabalí, la nutria, el puercoespín, etcétera. Tenemos variedades, también el águila arpía, aquí se ven los tapires, las aves, y el oso perezoso también tenemos, variedad de iguanas, que son reptiles. Las principales aves que abundan son las guacamayos, los loros, las garzas, los buitres, águilas reales, el guaraguao y las gallinetas. Tenemos la flora, que es un auténtico paraíso, los maravillosos árboles y plantas que pueblan el país, el clavelito, lo que son los papos y las veraneras. El relieve, mayor parte del territorio panameño está formado por tierras bajas, que es un 70%. La superficie de Panamá, que varía en una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados, 75.517 kilómetros cuadrados. Mayor ubicación de la población, también está la mayor parte de la población panameña que habita en tierras bajas.
Y tenemos en los campos de la geografía, los efectos de simplificar el estudio del amplio campo de la geografía se considera la posibilidad de resumir también en dos grandes áreas el conocimiento geográfico, los estudios geográficos de física y estudios de geografía humana. Tanto en el campo de la geografía física como humana, los estudios regionales cobran una particular relevancia. En la humana, es un campo de la geografía que estudia el hombre y las actividades humanas en la relación con el medio que habita, la distribución de los pueblos sobre la superficie terrestre y sus manifestaciones culturales, religiosas, políticas, económicas, entre otras. En la geografía económica se estudia la producción y la distribución de la riqueza, los medios de transporte, las fuentes de energía y la organización de trabajo. En la geografía de población estudia la distribución y las características de la población humana, que se le conoce también como demografía. La geografía agraria estudia la forma de explotación agrícola en las regiones de la tierra. En la geografía industrial estudia los espacios industrializados del mundo. En la geografía rural estudia el espacio rural o campo. En la geografía urbana estudia los espacios urbanos. Geografía histórica estudia y investiga los aspectos de un determinado lugar en un momento dado. En la geografía política se interesa por los fenómenos que facultan el poder y la organización política de las sociedades humanas, en especial el Estado. La distribución de la población panameña se distribuye de forma desigual sobre la superficie del país. La principal característica de esta distribución es que se concentra en las determinadas zonas de la superficie, mientras otros lugares están despoblados. Para saber cómo se distribuye la población en cualquier lugar en el país o en el mundo, debemos conocer la densidad de población. Esta se obtiene al dividir el número de habitantes de un lugar. En el mundo, esto sería en el mundo, continente, país o provincia. Entre superficie en kilómetros cuadrados se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado. Esto con el número 2 hacia arriba en lo que es en la M. Panamá, de acuerdo con datos del Censo de Población del 2010, tenía una densidad de 45,9 habitantes por kilómetro cuadrado, y la ENEC estimó que su población era de 3.975.404 habitantes en el 2015, y posteriormente en el 2016 fueron 4 millones de habitantes. Por tanto, la densidad aumentó a 53,6 y 54,7 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente en ese año o en esos años. Por otra parte, existe una acentuada concentración de la población en las zonas urbanas, sobre todo en aquellas que se encuentran en los principales polos de desarrollo económico vinculados a las actividades de la zona de tránsito interoceánico y las actividades del sector financiero y de servicios. Así, mientras 1950 el 35% de la población habitada en zonas rurales, en 1980 avanzó a un 50%, y en la actualidad más del 65% de la población vive en zonas urbanas. La provincia de Panamá y Panamá Oeste reflejan el mayor grado de urbanización. También hay áreas de mayor y menor concentración de población. Como hemos estudiado, la población panameña desplaza a zonas urbanas en busca de mejores oportunidades de vida, principalmente en el área metropolitana, donde hay mayor densidad de población, en contraste con otras regiones con baja densidad. Sería un área de población es baja cuando viven menos de 10 personas por kilómetro cuadrado, y alta cuando supera los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. El proceso de crecimiento de la población ha sido acompañado de una progresiva tendencia a la urbanización. Como ejemplo, el total de la población que residía en nuestro país en el 2000 era el 52%, de esta vivía en lugares considerados como urbanos. Así, mientras el área metropolitana de Panamá y Colón y Panamá Oeste constituyen el núcleo urbano
más sobresaliente del país. El resto del espacio país aparece mucho más vacío, en especial en las zonas montañosas de la cordillera central. Áreas indígenas con existentes núcleos urbanos, la zona del Caribe de Colón, Boca del Toro y Veragua, y la provincia del Darién, donde predominan los espacios protegidos. Los datos de densidad de población se obtienen con información estimada del INEC en el 2015. Están ordenados de mayor a menor población por provincia. No obstante, al calcular los datos de densidad de población, varía el orden. Los conceptos básicos sobre dinámica de la población comprende fundamentalmente la población y comportamiento. Preciso reconocer el significado de la terminología para referirse según a sus características y estructura. En un concepto sería la calidad de vida, que significado sería la ventaja que se obtienen en una buena calidad y acceso a servicios básicos. En cuanto al censo, sería un instrumento que permite cuantificar la población humana en un determinado lugar y un momento dado. En el crecimiento artificial, aumento de la población en un determinado lugar debido a movimientos migratorios. Al crecimiento natural sería la diferencia entre nacimientos y defunciones en un año por cada 1000 habitantes. En cuanto a la demografía, es la rama de la geografía humana que estudia la distribución, estructura y composición de la población humana. En la densidad de población es el número de habitantes por kilómetros cuadrados. En la emigración sería la salida de personas que de su tierra natal hacia otras regiones. Esperanza de vida, años que espera vivir una persona en condiciones naturales, normales. La expectativa de vida, cantidad de años en que el promedio vive la población de un determinado lugar. Inmigración, llegada de personas a un sitio provenientes de otras regiones. Los movimientos migratorios, que son movilizaciones de población de un lugar a otro, que puede ser el ámbito local, nacional o internacional. Existen muchas razones para estos movimientos, pero en general se buscan mejores condiciones de vida. En cuanto a la población económicamente activa, la población de un país que participa en el proceso productivo, es decir, la población que tiene empleo, por lo tanto recibe un ingreso económico para subsistencia. En la población económicamente inactiva, la población de un país que no participa en el proceso productivo, es decir, la población que no tiene empleo, por lo tanto no recibe un ingreso económico para su subsistencia. La población rural, la población que habita en el campo. Bien, también hay factores físicos y humanos, que existen dos tipos de circunstancias o factores que hacen que la población prefiera ciertas áreas para restablecerse. Se consideran los aspectos físicos o geográficos y los aspectos humanos o sociales. Sin embargo, la población también puede también evitar las áreas difíciles, aunque a lo largo de los siglos y usando las tecnologías disponibles según determinada época, la humanidad ha ocupado todos los paisajes geográficos, aunque en menor cantidad. En los desiertos hoy se pueden crear zonas de cultivo mediante el riego artificial y el enriquecimiento orgánico del suelo. En las altas montañas y en las áreas cubiertas por los por los hielos, se han creado instalaciones que permiten la presencia permanente de las personas. En el esquema también se presentan varios factores físicos y sociales. En los censos nacionales, un censo tiene como objetivo conocer una serie de datos de toda la población. Sirve para darse una idea del crecimiento, población en el país, provincia o comarca, en donde se lleve a cabo para determinar la cantidad de servicios públicos en materia de transporte, salud, vivienda, entre otros.
Igualmente sirve para conocer otros datos relevantes como el nivel de vida socioeconómico y el nivel de educación de la población. Determinar las tasas de crecimiento y mortalidad ayuda al gobierno a planear obras y crear instituciones de ayuda, asimismo a pedir más ingresos al gobierno central o regional o a exigir más representantes en la Asamblea Nacional u otro ente según el número de habitantes de un estado o provincia o comarca. El último censo, el primer censo de la República de Panamá fue en 1911, en donde se registraron 336.742 habitantes. A partir de esa fecha, cada 10 años se realiza un censo, hasta el último fue el 16 de mayo de 2010, con un total de 3 millones de habitantes. Y según la estimación de la INE en el 2016, 4 millones de habitantes, las cuales el 59% se ubica en la franja canalera en la provincia de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Hay proyecciones de la población joven para el 2010 que esas personas se proyectaban hasta el 2025 un aumento de 1 millón jóvenes. Así continuaría la tendencia de gente joven debido al porcentaje también de edad de niños entre 0 y 14 años. Este incremento de la población de gente joven requiere programas de inversión en diferentes ámbitos: empleo, salud, educación, infraestructura, seguridad social y otros orientados a la satisfacción de necesidades de estos grupos de población. Que esto cambió con o este censo o estas estadísticas cambiaron después del COVID-19. Casi el 52% de la población joven se concentraba pues, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, dato que refleja una gran asimetría en la distribución geográfica de este grupo poblacional. La condición urbana y potencial comercial podrían ser las causas principales también. Hubo migraciones, que la migración se define como un movimiento de población, es decir, consiste en dejar el lugar de residencia habitual para establecerse en otra región o país por motivos económicos, sociales, la falta de trabajo, la búsqueda de tierra, cambios climáticos, problemas políticos y religiosos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. El desplazamiento del lugar de origen hasta el destino recibió el nombre de movimiento migratorio o emigración, y las personas que llevan a cabo estos movimientos se les llama emigrantes. El contraste del lugar del destino, la entrada de personas que procedan de otro lugar se denomina movimientos migratorios o migraciones, y las personas que realizan estos desplazamientos son inmigrantes. Hay la relación pues con los movimientos migratorios internos sigue siendo la provincia de Panamá alrededor de 39.000 personas, periodos del 2005 a 2010, la que atrae más personas a las provincias debido a que tiene mayor desarrollo económico y social. Y Boca del Toro, en mucho menor grado, tiene un aumento positivo al recibir más de 1.300 personas en el mismo periodo por su potencial de tierras productivas y turísticas. La población económicamente activa, la población es aquella que declaró no participar en el mercado laboral. De esta población económicamente no activa son mujeres y mujeres con el 70% y 29% de los hombres. Y según el Ministerio de Economía y Finanzas, los inactivos puros son jóvenes que están estudiando. Mujeres en condición no activa, no trabaja por responsabilidades familiares, y el 22% para dedicarse a los estudios. En el caso de los hombres, la proporción que no trabaja para dedicarse a los estudios es mayor y es de 43%. Es nuestro interés que los jóvenes en estudiar para un futuro de trabajo, tener mejores posibilidades de un buen salario. Sin embargo, hay un sector de población en este caso que hay mujeres jóvenes que viven en zonas rurales que se dedican a hacer armas
a ser amas de casa y no a estudiar. En el crecimiento de la población panameña, conocer el dato real cuántos somos en el país no es tarea fácil, ya que todos los días nacen y mueren personas. Y para tener un acercamiento a datos reales en temas sobre población se utiliza el concepto de aplicación crecimiento natural o vegetativo, que es la diferencia entre nacimiento y difunciones en un año por cada 1000 habitantes. Con el fin de comprender mejor el concepto, hay una tabla que se divide lo que es el crecimiento natural o el vegetativo entre el nacimiento y difunciones y pues lo multiplica por cada 1000 habitantes. La evolución de la población panameña en los últimos años se concluye con la población del país evoluciona de un crecimiento alto a uno más lento por el descenso de fecundidad, el aumento en el 2015 por un mayor incremento, principalmente por producto de incremento de migrantes. También hay en el censo de población 2020 que debería haberse realizado y todavía no se ha hecho, la tasa de crecimiento anual vuelva a subir de acuerdo con la tendencia de al finalizar ese año. La división política está dividido en 10 provincias: Coclé, Darién, Los Santos, Veragua, Colón, Boca del Toro, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste. Los distritos son 79 hasta ahora y corregimiento 671. También las comarcas, como pueden observar, hay población originaria. En cuanto a la posición geográfica del Istmo de Panamá como región de tránsito y una serie de circunstancias históricas del pasado influyen en que la población de nuestro país esté integrada por diversos grupos humanos con características físicas y culturales muy diversas. Para conocer los grupos humanos en la actualidad conforman la población panameña, es necesario saber su procedencia, así como las circunstancias que causaron su llegada a nuestro país. Los primeros pobladores fueron los cazadores y recolectores, eran grupos nómadas quienes arribaron al territorio hace 10.000 años y con el tiempo distintas corrientes migratorias precolombinas confluyeron en el istmo. Entre ellas pueden citarse por ser las más destacadas, los caribes y provenientes de las Antillas. Ellos ocuparon la costa atlántica del Istmo y el Golfo del Darién, y este grupo vivía de la caza, la pesca y la guerra. Otros aborígenes fueron los chibchas, que llegaron al sur, actualmente Colombia, y se ubicaron en lo que es hoy la gran selva del Darién, y se dedicaron a la agricultura y además mostraron destreza en la orfebrería. Los nahuas y mayas fueron los grupos que llegaron con mayor cultura proveniente de América Central y poblaron el oeste y gran parte del litoral pacífico. Los grupos indígenas representan en la actualidad el 12,3% del total de la población del país. Están constituidos por 8 grupos indígenas, como los Guna o Tule, que son localizados en la región insular y costera del archipiélago de Gunayala, en la selva de los ríos Bayano y Chucunaque, distribuidos en las comarcas de Gunayala, Guargandí, Madugandí, y representan el 17,2% de la población indígena. El Emberá son originarios del Chocó colombiano, se concentran en las selvas del Bajo Darién y en la comarca Emberá, que representan el 7,5% de la población indígena. El Guanán, originario del Chocó, habitan las selvas darienitas y la comarca Emberá, que representan el 1,7% de la población indígena. Los Nove, antes conocidos como Guaymíes, se ubican principalmente en la comarca Nové-Cublé, formada por la segregación de tierra de las provincias de Chiriquí, Boca del Toro y Veraguas. Es el conglomerado más numeroso con un 62,3% de la población indígena. Los buglés
Antes se les denominaba guainíes, se le ubica sobre todo en la comarca Nové Buglé, formada por la segregación de tierra de la provincia de Chiriquí. Boca del Toro y Veragua representan el 6% de la población indígena. Los Bocota es uno de los grupos más pequeños y poco conocidos, con un 0,5% de la población indígena. Viven en el oriente de la provincia de Boca del Toro y en las regiones vecinas del noroeste de la provincia de Veragua. Naso Teribe se encuentra a orillas de los ríos Teribe y Samsán, provincia de Boca del Toro, representan el 1,0% del total de la población indígena. Y los Bribri se les ubica en la orilla del río Yorquín, en Boca del Toro, en la región fronteriza con Costa Rica. En 1911 se plantea que por su reducido número en el territorio nacional debía considerarse costarricense, ya que en Panamá no tenían la condición tribal. Representan el 0,3% de la población indígena. La hidrografía: los ríos panameños son cortos, rápidos y caudalosos, con gran capacidad erosiva que les permiten labrar grandes tajos o caer desde grandes cascadas. Las vertientes del Caribe, que son características comunes de estos ríos, en que son cortos, ya que nacen por montañas próximas al mar y permiten generar energía eléctrica. Las vertientes del Pacífico, que estos ríos son de mayor longitud, muchos de ellos navegables, ya que recorren una distancia larga para llegar al océano. Los límites: Panamá limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. Oceanografía: en las grandes masas oceánicas del Atlántico y Pacífico son las principales fuentes del alto contenido de humedad en nuestro ambiente, y debido a lo angosto de la franja que separa estos océanos, el clima refleja una gran influencia marítima. Demografía: la mayoría de la población es de origen mestizo, criollo, descendiente de indígenas y español, aunque existe una gran diversidad étnica. La religión: el país posee una amplia gama de religiones, la mayoritaria es la católica romana, la cual es practicada el 80% de la población. Además también se hallan los cristianos evangélicas con el 15%, el 5% restante se divide en judaísmo, el budismo, el hinduismo y otras como testigos de Jehová y adventistas del séptimo día. Panamá también posee, aquí pueden ver otras gamas de religiones como el cristianismo, catolicismo, protestantismo, mormones, hinduismo tradicional, el ISKCON, el Mamatada, el Islam y el budismo.